parece que siguen siendo importantes, aunque ha habido reducciones, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Tenemos todas estas cifras sobre el ascenso de India, Jacobo, pero también tenemos que hablar, por supuesto, de los problemas internos, desigualdad, violencia religiosa, incluso situaciones como la contaminación del aire. ¿Cómo limita esto su desarrollo? De varias formas. Incluso hace poco tuve una entrevista, una ex economista en jefe, precisamente India, economista en jefe de, me parece que era el Fondo Monetario Internacional, Copita, que precisamente decía que esto limita mucho, en particular el sector de la calidad del aire, el sector del turismo por un lado, que se ha ido reduciendo, por cierto. Por el otro, todo lo que has venido diciendo, precisamente la violencia, inseguridad, etcétera, etcétera, incluso en algún momento podría decirse el terrorismo, tiene repercusiones en la economía. Particularmente, todos recordábamos lo que pasó en abril pasado en Pahalgam, en el norte de India. El estado de Cachemira, Jammu y Cachemira, no ha podido recuperarse completamente económicamente porque es muy dependiente del turismo. Igualmente hay otros sectores que se verán afectados. Es decir, esto limita la situación, la percepción de seguridad, pero sobre todo la llegada de nuevas inversiones si es que no ven un entorno seguro. Evidentemente, no todo esto es igual en India, van a encontrar algunos otros lugares como por ejemplo la ciudad tal vez de Chennai, la ciudad de Bangalore o incluso la propia Mumbai, que son receptores, sus respectivos estados, de inversión extranjera directa en montos muy importantes. Eso es también digno de mencionarse. El problema es que hablamos de India como si India fuera completamente monolítica. Pero la verdad es que India también tiene el problema de centralizar en ciertos nodos, en ciertos lugares, en ciertos estados, el desarrollo, el crecimiento económico, la gran pujanza de la producción de bienes y servicios y obviamente asimismo el consumo en masa. Por ello mismo podríamos decir que van a encontrar los inversionistas ciertos lugares seguros o ciertos pequeños paraísos, pero también debido a estas violencias que se pueden encontrar, van a encontrar limitaciones, tanto en el sector de la demanda como evidentemente la oferta. Jacobo, en el plano diplomático ahora y bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, India ha venido construyendo una imagen de mediador de conflictos internacionales. Se ofreció para tal papel, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, pero sigue siendo un estrecho aliado de Rusia y Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuál podría decirse que es su alineación? Todas y ninguna. La verdad es complicado hablar de alineaciones como tal. Hemos de recordar que durante Guerra Fría, de hecho, India manejó una retórica acerca del no alineamiento. Sin embargo, hay que ser sinceros, en 1971, con la primera ministra Indira Gandhi, tuvo un acercamiento e incluso un tratado de amistad y cooperación con la Unión Soviética. Desde ese momento, tal vez un poco antes, la Unión Soviética ha sido un aliado estratégico. Cuando termina Guerra Fría y se desmembra la Unión Soviética, esto cambia completamente el panorama para India y tiene que adaptarse a nuevas circunstancias. Sin embargo, cuando se ve otra vez el auge de Rusia, ahora heredera de la Unión Soviética, India decide igualmente tener estrechas relaciones con ella. Sobre todo, y hay que tomarlo en cuenta, no es que hubieran sido grandes socios comerciales, pero sí importantes aliados en el segmento de seguridad. Y tienen incluso, hay que decirlo, Rusia es el principal proveedor de pertrechos militares para India. Es una relación bastante interesante. Al mismo tiempo, uno de sus socios comerciales más importantes de India es China. E igualmente hoy en día, por ejemplo, el principal socio comercial de India es Estados Unidos. Es decir, India se encuentra, por así decirlo, en una posición muy particular. Se quiere llevar bien con Rusia, pero también se quiere llevar bien con Estados Unidos porque quiere al mismo tiempo contener la incursión o el poderío e incluso influencia de China en el Indo-Pacífico y en, sobre todo, los países más cercanos a India. Porque de pronto India se siente de alguna forma encerrada por las iniciativas chinas. En ese sentido, por ello mismo, es bien interesante cuando me preguntan acerca de a quién se alinea.
Yo diría que a India, la propia India, y es muy difícil porque India además también intenta estar en varios foros. Por ejemplo, está en el Foro Económico India-Brasil, Sudáfrica, está en los BRICS, pero al mismo tiempo está en la Organización para la Cooperación de Shanghai, una iniciativa china y rusa. Igualmente va a estar en el Quad, una iniciativa con Estados Unidos, Australia, Japón. Es decir, India no intenta propiamente tener una exclusividad, sino va a tratar de ser lo más flexible y estar en las arenas o en el mayor número de arenas que pueda para poder proyectar sus intereses. Es bien interesante eso. Por ejemplo, se había visto en los últimos días y incluso en los últimos meses desde el año pasado una especie de tensión muy fuerte con Estados Unidos de tipo comercial. Sin embargo, el lunes de esta semana, precisamente llegan a un acuerdo. No sabemos exactamente realmente bien las condiciones del acuerdo, pero un acuerdo comercial con Estados Unidos y le baja los aranceles Estados Unidos a India del 50 al 18%. Es decir, al fin y al cabo, India tiene una relación muy importante con Estados Unidos y le gustaría estar muy bien con Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene una alianza y una cercanía en temas de seguridad muy grande con Rusia y también quiere estar en muy buenos términos con Rusia. Igualmente hay que decirlo, es muy pragmática India y así como se lleva muy bien el primer ministro Modi con Vladimir Putin, también se lleva muy bien con Volodymyr Zelensky. Es decir, Sí. insisto, India va más que aliarse con un solo bloque, va a intentar tener una gran comunicación con todos los bloques. Neutral, por decirlo así. Jacobo, ya nos queda un minuto, solamente un minuto para terminar, pero quisiera preguntarle también, en el ámbito militar, ya que lo menciona discretamente, India también es uno de los países que posee armas nucleares y en varias oportunidades también se sugirió el temor de una guerra nuclear en medio de estos episodios de tensiones que ha tenido con su vecino Pakistán, que también tiene este tipo de armamento, ¿no? ¿Qué tan determinante es su desarrollo en esta materia para su influencia global? Bueno, hay que decirlo que además, de acuerdo al Instituto de Estudios en Seguridad de Estocolmo, India es el principal, CIPRI, India es el principal importador de pertrechos militares del mundo. Le interesa mucho hacer varias compras. Ya lo he dicho, su principal socio comercial en este sentido, el militar, es Rusia, pero después le sigue Estados Unidos, después también está Francia e Israel. Y en este sentido podemos decir que es muy importante, es casi existencial. Vamos nada más brevemente. Después de 1962, cuando India tuvo una guerra con China y salió perdiendo, India se dio cuenta que necesitaba tener un sector militar fuerte. No ha podido desarrollar un complejo militar industrial como le gustaría. Justamente hoy en día lo está intentando. El tratado con la Unión Europea tiene que ver también con eso. Y las alianzas, tanto estar con Rusia, con el Quad, con la Organización de Cooperación de Shanghai y con otras organizaciones, es precisamente eso. India le interesa muchísimo y cree que es parte de su propia existencia o de su propio sentido como país tener un sector militar importante por las animadversiones, evidentemente, con Pakistán, pero también con China. Bien, entonces era Jacobo Silva, doctor en Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Programa Universitario en Estudios sobre Asia, África y Oceanías de la Universidad Autónoma de México. Gracias por ofrecernos esta radiografía de lo que es India. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con más. Quédense con nosotros. Nosotros como familia quedamos sin nada, entonces estamos viendo si llega alguna ayuda para poder tener una casa provisoria, para poder tener nuestras cosas, las cosas que han llegado más que nada, porque no tenemos absolutamente nada.
Ahora de aquí vaya a los 40. No, el chileno guerrero, o sea, hay que avanzar antes del invierno, tratar de dejar un techo a mi cuñado y uno ayudarle lo más que pueda. Yo tengo una empresa que me dedico a construir casas y dejé a mis clientes de lado y vine a ayudar a mi cuñado. Bueno, ya lloramos todo lo que teníamos que llorar, ya no me quedan más lágrimas. Y eso, hay que tirar para arriba nomás, y todo así, hay que tirar para arriba con la ayuda de Dios, de toda la gente, y esperemos que sea pronto una ayuda del gobierno, que sea rápido, ya que, como le decía, viene el invierno y vienen las lluvias. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y france24.com. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Cuba se prepara para un desabastecimiento agudo de combustible. El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla tendrá un plan al respecto, ya que esperan vivir tiempos difíciles. Esto en medio de la presión de Estados Unidos, que cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro. Culminó en Abu Dhabi la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos. Ambas partes acordaron el intercambio de 314 prisioneros. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los diálogos se reanudarán en un futuro cercano. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se volvió a pronunciar sobre el nuevo escándalo del caso Epstein, que involucra a su ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson. El premier dijo que, si bien sabía de la relación de este con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, desconocía que era tan profunda. Tenemos reporte. Vamos a empezar en Cuba. En una inusual comparecencia a la prensa, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que el país se está preparando para lo que llamó un plan de desabastecimiento agudo de combustible. La medida se da en medio de las presiones de Estados Unidos, que cortó el flujo de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El mandatario dijo que vendrían tiempos difíciles y ordenó la preparación de lo que definió como un sistema defensivo territorial en todos los eslabones. También dijo que su gobierno estaba dispuesto a dialogar con Washington. Escuchemos. Eso también ha marcado que tuvimos que dar un grupo de prioridades. Hemos tenido que hacer un grupo de valoraciones en el Buró Político, en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Consejo de Defensa Nacional, y ahora acabamos de tener un encuentro en el Consejo de Ministros también para actualizar un plan. En particular, lo que estuvimos viendo en el Consejo de Ministros fue las directivas de gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania. Este jueves culminó la segunda ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev, mediada por Estados Unidos, y bajo la cual se acordó el intercambio de 314 prisioneros de guerra. El enviado especial de Washington, Steve Witkoff, se refirió al encuentro como detallado y productivo, a pesar de que reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer. De visita en Polonia, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que los diálogos se reanudarán pronto.
Hoy, jueves 5 de febrero, expira el nuevo START, un tratado nuclear que limitaba el tamaño de los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos. Por primera vez en más de medio siglo, ambas potencias dejan de estar sujetas a límites legales sobre sus arsenales. Hasta el momento no existe un nuevo pacto sobre lo que deberá venir después y los expertos advierten sobre el riesgo de que esto desencadene una nueva carrera armamentística. Tras su expiración, Moscú dijo que seguirá siendo una potencia nuclear responsable. Ya no estamos sujetos al tratado. Estas son las palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ahora que el acuerdo New START llegó a su fecha de expiración. El tratado firmado en 2010 establecía limitaciones al arsenal que ambos países podían poseer en un esfuerzo por limitar el impacto de una posible guerra nuclear. Como saben, el 22 de septiembre propusimos a los estadounidenses ampliar el plazo por un año. Sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de los estadounidenses. Vladimir Putin subrayó que en esta situación actuaremos con cautela y responsabilidad, basándonos en un análisis exhaustivo de la situación general de seguridad y seguimos abiertos a las negociaciones para garantizar la estabilidad estratégica. En ese momento, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que le parecía una buena idea, pero no se llevaron a cabo negociaciones. El miércoles, el secretario de Estado, el acuerdo New START fue firmado por los expresidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev en 2010. Limitaba el número de ojivas nucleares a 1.550 en no más de 700 misiles y aviones bombarderos. Además, permitía a ambas partes llevar a cabo inspecciones en el terreno del arsenal de la otra, aunque Rusia suspendió estas inspecciones en 2023 tras el inicio de su guerra en Ucrania. Los acuerdos entre ambos países comenzaron con las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas en 1972, lo que significa que esta es la primera vez en más de medio siglo que no existen límites activos para los arsenales atómicos más grandes del planeta, lo que ha suscitado preocupaciones sobre una nueva carrera armamentística. Vamos ahora a la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, al menos 27 personas murieron en las últimas 24 horas como consecuencia de ataques israelíes. Los embates apuntaron a la ciudad de Gaza y al sur del territorio. Operativos que, según las Fuerzas Armadas del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, son la respuesta a disparos contra sus tropas. Más detalles a continuación. A pesar de la tregua vigente, los palestinos de Gaza siguen enterrando a sus muertos. Frente a este hospital de la ciudad de Gaza, muchos se han reunido antes de un último adiós a las víctimas. Escenas similares al sur, en Han Yunis. Este hombre perdió a sus 2 hijas en los ataques aéreos israelíes del miércoles. Impactaron una tienda vecina a la mía. Mis 2 hijas cayeron mártires. Mi hijo y mi esposa resultaron heridos. Perdí a mis 2 hijas. La Media Luna Roja Palestina anunció la muerte de uno de sus socorristas. Algunos bombardeos alcanzaron estas tiendas de campaña en el sur del enclave. Por su parte, el ejército de Israel asegura haber respondido a disparos que hirieron a uno de sus soldados en el norte de la franja. Operativos que, según las tropas de Benjamin Netanyahu, habrían permitido eliminar a varios combatientes de Hamas y de la Yihad Islámica. Con determinación y un compromiso inquebrantable continuaremos nuestra acción. Los objetivos de esta guerra siguen siendo la eliminación de las organizaciones terroristas, la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamas. Por otra parte, a pesar del frágil cese al fuego, el puesto fronterizo de Rafah permanece abierto. Este jueves, nuevamente Israel ha permitido el paso a cuentagotas de algunos enfermos gazatíes para que se trasladen hacia Egipto. Asimismo, decenas de camiones con ayuda humanitaria han podido circular para abastecer con víveres y medicamentos al enclave palestino. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se volvió a pronunciar sobre el revuelo que enfrenta por las nuevas revelaciones en el caso Epstein y que involucra a Peter Mandelson, el parlamentario que él mismo nombró como embajador británico en Estados Unidos. El premier dijo que si bien sabía de la relación de Mandelson con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, desconocía que esta era tan profunda. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos amplía.
Diferentes sectores políticos, incluidos rebeldes, laboristas y la prensa, coinciden hasta ahora en que el primer ministro Keir Starmer lucha con todas sus fuerzas para mantenerse en el cargo luego de que reconociera en el Parlamento que, a pesar de que sabía de la amistad entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein, lo nombró embajador británico en Estados Unidos en el 2024. Los diputados de diferentes sectores exigen que ruede una cabeza. Piden, por ejemplo, que salga ya del gobierno el jefe de gabinete Morgan McSweeney, una figura bien controversial y que, según los reportes, habría revivido políticamente a Peter Mandelson, quien en varios gobiernos laboristas en el pasado tuvo que renunciar 2 veces. Es tan grave lo que sucede hasta ahora con el escándalo de las relaciones de Jeffrey Epstein aquí en el Reino Unido, que el primer ministro ha tenido que salir a dar explicaciones públicas 2 veces en menos de 24 horas. Hace unos minutos se disculpó nuevamente con las víctimas de Jeffrey Epstein, se comprometió a que el gobierno cooperará para esclarecer toda esta situación y reiteró que Peter Mandelson le mintió a él y a todo su gobierno para este nombramiento muy polémico. Justamente diputados de diferentes partidos, por ejemplo Nigel Farage, que es el jefe de Reform UK, el euroscéptico, se ha preguntado cuánto tiempo más le queda a Starmer como primer ministro, por esto lo que él ha calificado como uno de los grandes escándalos en el Reino Unido en los últimos años. El primer ministro ha dicho además que se compromete a entregar toda la información, todos los documentos oficiales que llevaron al nombramiento de Mandelson, aunque reiteró el llamado de la policía para no revelar aquellos que pueden constituirse en el futuro como pruebas importantes para la investigación que la policía adelanta contra Mandelson. No hay certeza de que estas disculpas del primer ministro sean suficientes para calmar una de las grandes tormentas de su partido. La tormenta Leonardo sigue azotando la península ibérica y Marruecos y ya dejó hasta el momento 4 personas muertas, 3 de ellas en territorio marroquí, donde más de 140.000 personas fueron evacuadas debido al riesgo de inundaciones. Otro fallecido se reportó en Portugal, que sigue recuperándose por el paso del temporal Christine la semana pasada, mientras que en España, en la región de Andalucía, más de 3.500 personas fueron desalojadas, al tiempo que las autoridades reportaron el corte de 52 carreteras. Portugal, España y Marruecos en alerta. La tormenta Leonardo afecta a estos países, en los que se registran severas afectaciones en servicios públicos. Portugal, que se recupera del temporal Christine, que golpeó al país la semana pasada, vuelve a estar en emergencia. Los servicios de emergencia reportaron decenas de evacuados. Aún no hemos alcanzado la marea máxima, así que no estamos en su punto más alto. Además tenemos 4 presas que están liberando agua y un dique que se ha desbordado. Estamos intentando ayudar a la gente. Hay algunos caminos cortados y estamos distribuyendo sacos de arena. En resumen, Al-Alcácer está sufriendo una de sus inundaciones, como ya ocurrió en el pasado. España también está en alerta máxima, y es que las fuertes precipitaciones rememoran las inundaciones de la Dana de 2024. De acuerdo a la información oficial, unas 3.500 personas fueron evacuadas y desplazadas en Andalucía, al sur del país. En tanto, más de 50 carreteras principales fueron cortadas, al igual que unas 80 vías secundarias. Los derrumbes y deslizamientos imposibilitan el tránsito vehicular. Mucho miedo, la verdad, mucho temor por los vecinos que viven, que están residiendo, porque como estáis viendo, el agua ya llega casi a medio metro y hay muchas casas, aunque son de segunda vivienda, están cerradas, pero que el ayuntamiento y su alcalde, gracias a Dios, ha mandado a toda la cuadrilla de trabajo y ha tapiado casi todas las puertas que ha podido. Los rescatistas también están trabajando en la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la corriente de un río tras la crecida cuando intentaba salvar a un perro. En tanto, fuentes del gobierno local informaron que 14 ríos y una decena de represas están en riesgo extremo de desborde. Mientras, la Agencia Estatal de Meteorología informó que las intensas lluvias continuarán hasta el sábado. En Marruecos, debido al riesgo de inundaciones, hay casi 110.000 personas desalojadas en varias localidades del norte del país. En Italia se ultiman los preparativos para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina.
En las próximas horas se espera la llegada de la antorcha olímpica a Milán, sede de la gran inauguración del viernes. Pero más allá de lo deportivo, la maquinaria diplomática ya está en marcha con la llegada de las principales delegaciones políticas. Nuestra corresponsal Irene Savio, que se desplazó al norte del país, nos trae las últimas novedades. Sí, así es. Italia se encuentra prácticamente a contrarreloj de cara a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. La ceremonia de apertura es mañana, pero ya hoy han empezado, de hecho, a llegar las delegaciones más grandes. Sabemos, por ejemplo, que ya se encuentra en Italia el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, de la administración de Donald Trump, que además es un aliado estrecho de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, pero son en realidad muchos más los líderes que están en estos momentos llegando a Italia, y todos ellos además vigilados por un grandísimo operativo de seguridad, unos 6.000 agentes entre policías y militares italianos que también estarán velando por la seguridad de los alrededor de 3.000 atletas de 93 países acreditados para la competición. Todo esto de momento, al menos de momento, sin mayores incidencias, como también hemos podido comprobar en nuestro viaje hasta este pueblo del norte de Italia, ubicado a tan solo poca distancia de una de las tantas zonas rojas establecidas para estos Juegos. Y eso sí, el dato de las polémicas que permanecen, sobre todo por el temor que manifiestan algunos observadores, algunos analistas, a que estas Olimpiadas también sean muy caras también para el medio ambiente. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. Cada semana hay una cita con el mundo de la cultura. Una ventana abierta al mundo del arte, la música, la literatura, el cine, entrevistas con creadores y todas las novedades culturales. Acompáñenme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com. Bienvenidos a la entrevista de France 24. Minneapolis ha sido el centro de la política estadounidense por el despliegue de agentes del ICE que han matado a 2 personas en medio de una fuerte represión en la ciudad. Una ciudad que en su mayoría ha rechazado este despliegue, que tildan de ocupación por parte del gobierno de Donald Trump, con la excusa de detener migrantes en situación irregular. En ese contexto entrevistamos a Chelsea Glaubitz. Ella es presidenta de la Federación Regional del Trabajo de Minneapolis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en su web piden ayuda para reconstruir a sus heridas comunidades por una presencia, dicen, del ICE que ha creado miedo y violencia en la ciudad. Quiero preguntarle cómo está viviéndose el día a día la presencia de estos agentes federales en Minneapolis. Bueno, es una de las cosas más horrendas que hemos presenciado jamás, que hemos visto. Esto es constante. Es incansable. Estaban en un parque de un barrio en la mañana de ayer. Recibimos a Liam, lo llevamos a casa durante el fin de semana, el niño de 5 años que fue detenido con su padre, pero ellos siguen acá llevando a cabo esta misión cada día. A la vez, mientras es lo más horrible que hemos presenciado, aún así ha sido una de las cosas más hermosas para la comunidad. La respuesta con el respaldo, las redes comunitarias, las redes barriales, los observadores constitucionales que estuvieron ahí en las calles con sus pitos, con los pitos de los carros en contra de esta gente que tenía máscaras, que tenía armas. Cada vecindario tiene una red de ayuda mutua. Cada barrio está entregando comida a sus vecinos, asegurándose de que estén a salvo, de que estén seguros. Alguien me preguntó si ha visto ICE. Uno ve a ICE en cada barrio, en cada ciudad, cada día. Nunca voy a poder ver una van negra de la misma manera.
Nos habla de Liam Ramos y de su padre, que finalmente han sido liberados y están de vuelta en Minneapolis tras un gran movimiento de solidaridad. ¿Qué representa esta vuelta para la ciudad, para toda esa gente que se ha movilizado? ¿Lo sienten como una victoria frente al gobierno? Cada día es un poco una victoria en contra del gobierno. Saben, nuestras escuelas particularmente están recibiendo un ataque fuerte. Estudiantes que ya se estaban recuperando del COVID, de la tristeza tras la muerte de George Floyd en la comunidad. Finalmente estábamos recuperando la vibranza y nuestras escuelas ahora están luchando. Los niños están teniendo dificultades. Los niños temen que los padres se vayan, no estén cuando vuelvan a casa. Muchos niños no están yendo a la escuela. Estamos luchando cada día. Cada día hay una historia como la de Liam. Liam está en las noticias y estamos muy agradecidos de que esté de vuelta. Pero hay cientos de historias como la de Liam que no están en las noticias. Entonces, aunque eso pueda ser algo que podamos celebrar, más niños están siendo detenidos hoy mientras estamos hablando. Bueno, ustedes representan a unas 80.000 personas, son un sindicato allí en Minneapolis. Quiero preguntarle, estos días, ¿en qué han centrado sus tareas? Porque entiendo que de normal se centran más en lo que tiene que ver con las empresas, pero supongo que han tenido que desviar el trabajo hacia otras tareas. Sí, el movimiento sindical funciona. Hay un rango. Estamos respaldando un fondo legal para trabajadores que han sido detenidos, sus familias también. Estamos trabajando con 50 familias en estos momentos, trabajadores, y una mayoría de esas personas fueron detenidas en su camino al trabajo o en su camino de regreso al trabajo. Estamos conectándolos con recursos legales, también estamos conectándoles con alimentación para sus familias. Uno de los trabajadores que fue arrestado en un parqueadero de su lugar de trabajo, sus 2 niños trabajan en el mismo lugar. Entonces estamos haciendo cosas de respaldamiento para las familias que están siendo detenidas en estos momentos. Y luego hay cientos de trabajadores que no están yendo a trabajar por el temor de lo que podría ocurrirles si ICE los atrapa. Estamos respaldando a esas familias con alimentación, con el pago de su renta y simplemente asegurándonos de que tengan las necesidades básicas resueltas. También estamos haciendo servicios de llevada para hospitales, situaciones de servicio con altas poblaciones de migrantes. Hay docenas y docenas de voluntarios, de conductores voluntarios que van, les recogen en su hogar y los llevan al trabajo y luego los devuelven a la casa al final del día. Tenemos una instalación de Amazon en Chocopee, Minnesota. Y tiene un equipo de integrantes, Teamsters, de integrantes sindicales que están haciendo patrulla enfrente de las entradas durante los cambios de los turnos para asegurarse que ICE no esté en la comunidad. Y ahí tenemos nuestros trabajadores en la línea de frente, los trabajadores del sindicato, enfermeras que ven cómo se cancelan las operaciones que son muy necesarias porque temen ir a los hospitales. Estamos intentando asegurarnos de que ICE esté saliendo de los hospitales, salga de los hospitales. Estamos trabajando con trabajadores para sacar a ICE de esos lugares. También he hablado de los educadores un poco. Ellos están teniendo que enseñar en salones vacíos y tratar de entender la mejor manera de entregar la educación a los niños que no están viniendo a la escuela. Cada reunión de maestros y profesores, cada asociación de maestros, que es como una operación voluntaria, tiene que hacer un programa de distribución alimentaria. Cada escuela. Nuestros proyectos de construcción no están empezando a tiempo porque los trabajadores no están ahí haciendo el trabajo que debe hacerse. Y resulta que es trabajo que siempre hemos hecho, pero tener que hacerlo a la escala de respaldar a nuestras familias, respaldar a los miembros de nuestro sindicato ha sido bastante desafiante, y por eso es que digo que a la vez, aunque esto ha sido de lo peor, también es una de las cosas más hermosas que hemos visto.
Si nos hablaba usted de George Floyd, Minneapolis ya fue el centro de la protesta en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd en su momento. Ahora vuelve a ser el epicentro de la protesta contra el gobierno. ¿Por qué cree que el gobierno de Donald Trump ha arremetido tan duramente contra su ciudad?